Buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a este coloquio, México desde sus regiones, en el que por primera vez en 42 años del premio Banamex Atanasio G. Saravia, los invitamos a todo el público y a la gente que nos está siguiendo ahora mismo por redes sociales a un diálogo con los ganadores de esta edición 21 del premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana. Nos da mucho gusto que por primera vez pues vamos a contarle a todo el público y que de voz de los ganadores nos cuenten de qué trataron sus investigaciones y bueno, pues también de la mano de algunos de los miembros del jurado que estuvieron presentes en todas las sesiones, pues que nos cuenten un poco de sus aportaciones a la historia regional y pues de todo lo que nos están aportando. Entonces, para arrancar este coloquio, nos da mucho gusto invitarlos a la primera mesa que tiene como título Justicia, Control Social, Territorio y Conflicto. Y recibimos a Daniela García Rendón, que es ganadora del premio de licenciatura. Nos acompaña también Fabián Alberto Olán de la Cruz, que recibió el premio en la categoría de maestría. Y Anaximandro Pérez Espinosa, que recibe el premio en la categoría de doctorado. Y para moderar esta mesa, nos da mucho gusto y agradecemos mucho la presencia de la doctora Ana Carolina Ibarra, que es parte del jurado de este premio. Muchísimas gracias por la presentación, por el honor de moderar esta mesa, o más bien esta conversación que vamos a tener con los tres premiados el día de hoy. Es un honor y es un gusto representar al jurado aquí y agradecer sin duda alguna a los organizadores del premio, al gran equipo que ha mantenido, sostenido el trabajo de este premio y por supuesto a los jurados que han tenido una larga fidelidad. Muchos de los colegas arrancaron desde los inicios, entonces es una experiencia excepcional trabajar para este premio y lo hacemos con enorme alegría. Bueno, estoy aquí reunida para una conversación un poco informal, un poco coloquial, pero que tiene como propósito sobre todo conocer de qué tratan estos trabajos premiados, que hay que decirlo, que han tenido como su centro también la preocupación que anima a este premio, que es la preocupación por el espacio, la preocupación por la región, y cada uno en sus distintos lugares, en Veracruz, en Yucatán y en el centro de México y hacia el sur, abarcan lo que comprende el territorio nacional y cada uno desde su ángulo nos ha hecho aportaciones muy interesantes. Aquí hay varios testigos de la riqueza de estos trabajos, pero qué mejor que escuchar de viva voz, si quieren, en el orden en que fueron presentados, que es primero Daniela, después vendrá Fabián Alberto y luego Anaximandro. A mí me gustaría que nos dijeran, Daniela tiene un trabajo muy interesante sobre las casas de recogidas con un ángulo de género sumamente atractivo, ubicado en la región de donde ella, yo supongo, pero a lo mejor no es originaria, pero en la cual ella trabaja, que es hacia la zona de Veracruz. Y luego escucharemos a Fabián Alberto con un trabajo sobre el oriente de Yucatán. Y por último, Anaximandro, que es la tesis de doctorado, que hace un manejo del espacio importante hacia el sur de México, principalmente con los ejércitos de Calleja en la Revolución de Independencia, de modo que se cubre muy ricamente. Daniela, cuéntanos un poco, ¿cuál es el centro de tu trabajo y cuál piensas tú que es el corazón de la aportación que haces con un trabajo que, si bien es de licenciatura, tiene alcances que van mucho más allá? Es un trabajo muy rico que me gustó leer. Buenos días a todas y todos. Yo comencé leyendo a Josefina Muriel, que era la referencia básica dentro de esta temática, pero cuando yo la revisaba me había dado cuenta que dentro de los espacios fundamentales de lo que
veracruzana o de Veracruz, no se encontraba Orizaba, y a mí me parecía muy extraño, y a través del archivo judicial, si bien no podía encontrar como los informes oficiales del ayuntamiento, sí podía encontrar las experiencias de las mujeres y a partir de ello construir cómo se vivía el encierro, ¿no? Es decir, yo intento pensar el encierro no desde el espacio mismo, que el espacio mismo es muy poroso, te da muchísima información, sino intento más bien como construir esa casa desde las experiencias judiciales de las mujeres, ¿no? En ese sentido, me parece que ese es el corazón de mi trabajo, pero al mismo tiempo me doy cuenta que esta casa de recogidas, eso no estaba, digamos, en la bibliografía oficial, es porque era una casa de recogida secreta. Lo que pasa es que surge a un lado de un hospital como una sala anexa. Entonces, esa sala anexa la llaman pues las recogidas y no se tenía nada, ¿no?, en el ayuntamiento. Pero sí en los expedientes judiciales te empiezas a dar cuenta que existe, ¿no? Y justamente yo lo descubro cuando en un documento sobre el hospital de mujeres, se menciona que a muchas de las transgresoras o de las que cometían delitos las mandaban a un espacio que intentaba alejar a las mujeres, digamos, que estaban enfermas del cuerpo, con las que habían cometido algún pecado o algún delito, ¿no? Y en ese sentido yo me empiezo a meter como en ese mundo, pero me doy cuenta que no solamente están encerradas, sino que hay una política utilitarista en las que las mujeres deben de seguir trabajando aunque estén encerradas, ¿no? En ese sentido, en esos espacios se concebía que para que las mujeres pudieran reingresar a la sociedad debían de trabajar, ¿no? Y se les debía de enseñar un trabajo. Pero ¿qué sucedía? Que a veces eran olvidadas en esos espacios, ¿no? Y seguían trabajando, lavaban las sábanas de los hospitales, atendían a las enfermas y sobre todo durante la guerra de independencia lo que yo me doy cuenta es que hay un repunte en los trabajos, pero sobre todo con lo que tiene que ver con remendar las ropas de los soldados, ¿no? Es decir, no eran sujetas pasivas, eso es también lo que me doy cuenta, y creo que una de las riquezas de los archivos judiciales, sobre todo en cualquier espacio, es ver esa capacidad no solamente de resistencia, sino del conocimiento que las mujeres tenían de las leyes, porque el espacio que yo estudié era un espacio predominantemente indígena, ¿no? Y a pesar de ello, las mujeres conocían algunas leyes y hacían uso de ellas. Entonces, me parece que ese es el corazón de mi trabajo, y como pensar también desde esta metodología que también puede ser el género, ¿no? No solo la historia social y cultural, sino el género como una herramienta que te permite ver todos los matices y toda la conformación tanto de los personajes como de las instituciones mismas. Eso sería. No, muy, muy rico, y ya aquí nos empieza a picar la curiosidad en términos de esos archivos judiciales que tantas sorpresas nos deparan, y bueno, de efectivamente este cruce con un tema de tanta actualidad que es el estudio de las mujeres y el género, con los horizontes que maneja. Yo espero que todo esto lo podamos leer algún día también distribuido, aunque las tesis, hay que recordar, ahora están en línea en la mayor parte de las instituciones, de manera que quien ya quiera acercarse motivado por estas conversaciones seguramente lo haga. Nos vamos a mover y tal vez nos dé tiempo de volver con la propia Daniela e incluso a tener algunas intervenciones del público, y vamos a ceder la palabra para movernos al espacio yucateco y a alguien que domina y maneja particularmente el espacio del oriente de Yucatán y que fue nuestro premiado de maestría, Fabián Alberto Olán de la Cruz, para que nos converse un poco de cuál es el centro de lo que lo animó a trabajar sobre este tema. Muchas gracias. Como bien lo mencionaron hace un momento, mi trabajo versó sobre el oriente de Yucatán, y bueno, es un trabajo de larga duración que empieza en 1527 y termina hasta 1812. Es un trabajo de corte histórico, y bueno, habían muchos trabajos sobre Mérida, sobre Campeche, ¿no? Entonces yo quise enfocarme en un espacio pues que no ha sido tan trabajado, ¿no? Que es el oriente de Yucatán, que viene siendo hoy en gran medida el estado de Quintana Roo, una parte también de Yucatán, y pues también toqué ahí
algunas partes de Belice, ¿no? Entonces, este trabajo en realidad pues inició desde hace como 10 años, cuando yo llegué a esa región, buscando un pueblito perdido por ahí, en la selva. Y entonces vi toda la materialidad que había. Bueno, yo soy arqueólogo, entonces me di cuenta que había mucho que hacer en esa región, ¿no? Tanto arqueológicamente como históricamente. Y entonces mi trabajo, no quise únicamente involucrar fuentes de archivos, sino que también pues fui directamente al campo, buscando muchos de estos sitios que están ahí perdidos en la selva, hablando con las personas de los alrededores, de los pueblitos del área. Y también pues hice muchas entrevistas, y bueno, en cuanto a los archivos, pues en realidad las fuentes estaban muy dispersas, ¿no? Entonces eso me orilló a tener que buscar inclusive en archivos extranjeros. Desde luego que la tecnología, ¿no?, nos ha ayudado mucho con la digitalización, y entonces ha sido más fácil acceder a muchos de estos documentos que están en otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo lo que quería con todo esto era como que pues ver la importancia de estas regiones aparentemente periféricas, ¿no? La importancia que han tenido en el desarrollo de una historia más amplia, ¿no? Regional. Y bueno, también me di cuenta que pues esta área que yo trabajé pues tenía sus propias particularidades, ¿no? Y había mucha relación con la villa de Bacalar, con Belice, el actual Belice. Y bueno, es una historia pues que tiene de todo. Hay piratas, hay contrabando, hay muchos productos de la región que no son tan conocidos, pero que eran muy importantes en la economía local y regional, ¿no? Entonces, inclusive pudimos reconstruir muchos de la organización del trabajo de productos como el copal, el ámbar gris, el algodón, muchos productos que se daban en esa zona, ¿no? Entonces, pues fue algo muy importante, creo que lo que conseguí en esa zona, y creo que pues al menos ya he marcado un precedente, ¿no?, de lo mucho que se puede hacer para seguir investigando en esas regiones. No, muchas gracias. Yo creo que los presentes podrán notar la riqueza de abordajes, la variedad de temas, y por qué constituye un placer leer una cantidad enorme de tesis, de entre las cuales estas tres son las principales premiadas, cada una en su categoría. Y bueno, los enfoques manejados por este trabajo pues son realmente novedosos, variados, desde luego salen del necesario ámbito del archivo para incursionar en otros terrenos, y se antoja sin duda alguna para el trabajo regional también muchísimo andar, pisar las tierras y estar cercanos, y quizá para algunas que abarcan un lapso temporal tan largo como es el caso de este trabajo de Fabián Alberto, son casi siglo XVI hasta principios del XIX, ¿cierto? Y bueno, también ya nos contó cuántos años ha dedicado, y me parece que Anaximandro también ha dedicado una buena cantidad de años, cada quien a caminar sus tierras y sus espacios. Siempre me he preguntado con Anaximandro, que conozco de mucho tiempo atrás, si él es oriundo de estas regiones. No se los hemos preguntado porque las manejan con una cercanía realmente particular. Entonces, si nos añaden ese dato será muy bueno. Y tiene la palabra ahora Anaximandro Pérez, premiado por doctorado. Sí, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a
al Fomento Cultural Banamex por la distinción. Quiero agradecer también por este foro que nos permite expresar contar sobre nuestras investigaciones y a la doctora Ana Carolina Ibarra, que fue mi profesora durante la maestría, por la presentación y por dirigir esta mesita. Y bueno, sí, yo justo como mencionaba la doctora, yo crecí en un pueblito de la Mixteca Baja Poblana, entonces más o menos es la región, es una de las regiones que estudio en alguna manera. Yo mucho tiempo fui a Guerrero, porque mi padre trabajó en Guerrero un buen tiempo, entonces yo conocí buena parte del estado de Guerrero, entonces digamos ya conocía Puebla, Guerrero, y eso me inspiró un poco para hacer un estudio sobre primero sobre la insurgencia durante mi licenciatura en la UNAM, luego sobre la contrainsurgencia en el estado de Guerrero durante la maestría, y finalmente en el doctorado un estudio sobre la contrainsurgencia en la provincia de Puebla y en el sur de la provincia de México, como un estudio comparado sobre la construcción de la contrainsurgencia en Nueva España. Y bueno, sí, la cosa es que yo partí para este estudio de algo que es algo, bueno, es un hecho desde hace mucho tiempo, que la guerra novohispana fue una guerra regional, la guerra de independencia novohispana de 1810 a 1821, por poner unas fechas más o menos aceptadas. Esta guerra fue una guerra regional que se dividió en muchas guerritas de insurgentes contra tropas del rey en regiones del reino. Yo partí de esa premisa y me fui, después de haber hecho una tesis de maestría sobre la contrainsurgencia en el estado de Guerrero, me fui a Francia con la intención de hacer una tesis sobre el ejército de Nueva España durante la guerra de independencia. Y una vez que uno llega allá, uno se da cuenta de que es muy ambiciosa la propuesta y se tiene que recortar a la región, que es también el laboratorio esencial para poder ver el fenómeno de la guerra durante la guerra de independencia de Nueva España. Entonces yo opté por estudiar el ejército de Puebla, que es un ejército el más importante durante la guerra de independencia porque es el más numeroso, es el que abarca los caminos más importantes que atravesaban por Puebla para Veracruz, y volví a estudiar de una manera distinta el caso de la división del sur y rumbo de Acapulco, que cubría esencialmente el sur de la provincia de México y fundamentalmente el camino de Acapulco hasta el puerto, entre digamos Cuernavaca y el puerto de Acapulco. Y bueno, yo al inicio pues estaba haciendo una tesis un poco descriptiva, y entonces llegó la pandemia y yo entré en una crisis porque no encontraba cómo resolver el asunto, cómo no hacer simplemente una descripción de la guerra, sino hacer un análisis más problemático de la guerra, del fenómeno de la contrainsurgencia sobre todo. Y entonces en esta crisis que me duró mucho tiempo, varios meses, la única salida que encontré fue leer a Chesterton, El hombre que fue jueves, una gran novela por cierto, y esta novela me dio la pauta para poder fundamentar cuál es el principio de una contrainsurgencia, que es el principio de conservar un régimen, en este caso el régimen novohispano. A partir de ahí comencé a elaborar un estudio, digamos, ideológico de la contrainsurgencia a través del estudio de estas regiones, naturalmente, y posteriormente, avanzando en mi investigación, llegué a varias novelas soviéticas, sobre todo de la guerra mundial, y con esto entendí el problema del espacio. Comencé a entender el problema del espacio como algo esencial en la guerra. Las historias que tenemos hasta ahora sí consideran el espacio, consideran el problema de las distancias, de los tiempos de traslado y de comunicación, pero lo dan por sentado, no problematizan esa arista de la guerra. Y yo lo que observé es que es un problema fundamental, porque ¿cómo puede controlar, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México una guerra que está ocurriendo en Veracruz, pongamos por caso, incluso en Puebla, que está más cerca, o en Tixla, por ejemplo?
Esa fue la pregunta de investigación que me dio como pauta para todo el desarrollo de mi tesis. Y es un asunto interesante porque es un momento en el que la guerra y todas las actividades se tienen que hacer a pie o a caballo. Entonces los tiempos de traslado en esas distancias son enormes y por lo tanto si una guerra se está haciendo allá, por ejemplo en Veracruz, las circunstancias pueden cambiar totalmente en lo que llega una directiva del gobierno de México, por ejemplo. A partir de eso comencé a ver el problema en las regiones y me di cuenta que justamente esa dificultad de poder controlar la guerra de las regiones desde el centro de México fue lo que permitió que se formaran estos conglomerados del ejército que guardaron intereses propios en la guerra, en sus regiones, y que al final decidieron, cuando llegó el momento de Agustín de Iturbide, decidieron voltear chaqueta contra el gobierno de México y dar un golpe en 1821. Finalmente, esta también regionalización y una acumulación de poderes de las que gozaron los militares en las regiones, permitió que, desde mi punto de vista, aunque es una tesis que se debe desarrollar más, una hipótesis más bien, permitió que la política durante el siglo XIX fuera una política de centro contra periferias, en la cual las periferias tienen poder, pueden discutirle al centro el poder a través del ejercicio de la violencia o a través de los intereses económicos, del poder económico que tienen estas periferias, y yo pienso que esto se formó precisamente a través de la característica regionalizada, el carácter regionalizado de esta guerra. Y más o menos esa fue mi investigación y pronto, me parece que en este mes va a salir como libro editado por el INERM y los invito a todos a que consulten este texto que me costó mucho, por cierto. Muchas gracias. Se nota que le costó mucho trabajo. Quienes lo leímos vimos, sí, en todas hay mucho trabajo. Claro, el doctorado siempre tiene más tiempo que los demás asignados reglamentariamente, entonces cuenta con ese privilegio y se nota, pues en todas hay una gran inversión de tiempo y de trabajo sin duda alguna y sí, abren un camino posterior, pero ya dicen mucho y lo suficiente como para ser punto de partida para las investigaciones. En lo particular, el trabajo de Anaximandro me parece le da una dinámica particular al proceso de independencia, a la guerra misma, y me devuelve a recordar a mis antiguos maestros François Chevalier y Ernesto de la Torre Villar, que caminaron estos lugares para poder hablar de lo que estaban hablando. Entonces, andarlos, y si eres parte de ellos, como es el caso de Anaximandro, porque ahí nació, porque ahí lo conoció, lógicamente pero no es menester hacerlo. Hablo de dos personas que nacieron en otros puntos y recorrieron todo el país con ese gran placer de caminarlo. Y para la guerra yo creo que desde luego alguien como Guadalupe Jiménez Codinac y demás abrieron brecha para el estudio de las fuerzas militares, pero aquí Anaximandro despliega también una línea bastante novedosa de muchos jóvenes que están encaminando sus tesis hacia conocer de otra manera los ejércitos y la participación. En su caso, ni mandada a ser para un premio de estos en términos de esa búsqueda que, como él mismo lo ha reflejado, tiene que ver con el espacio mismo y con los motivos de este premio, que es el asunto regional y de las regiones. No es cualquier premio, es un premio sobre regiones, y por eso mismo a mí me gustaría mucho que Daniel abundara un poco más sobre el espacio que está manejando. Ya nos habló un poquito, si recuerdan, sobre su fuente maravillosa, que es las fuentes judiciales, la riqueza, la preocupación sobre las mujeres, las maneras de este encierro, en donde ella yo creo que también tiene líneas que plantea muy ricas de interpretación, y me gustaría que ella nos dijera sobre el espacio mismo que ella maneja, qué tantas subregiones o cómo lo nota al tratar Orizaba, la lluviosa, y nos acordamos de Orizaba. ¿No te extrañará? Cuéntanos tu relación con esos lugares y esa región. Yo creo que sí,
el conocer tu espacio siempre es fundamental. Luis González y González lo tenía muy claro y siempre invitaba a que uno lo recorriera, ¿no? Yo soy originaria de la capital de Jalapa, pero viví durante algunos años de mi infancia en Orizaba, ¿no? Entonces siempre había como esa curiosidad por el espacio porque me parecía muy particular. Es un espacio que está rodeado de montañas, está atravesado por ríos, es muy diverso, los pueblos se conectan de una manera muy fácil, entonces quizás a lo mejor esa experiencia de la infancia siempre nos mueve y yo cuando tenía aproximadamente unos 10 años, las cuestiones de la seguridad específicamente en ese municipio se agravaron, entonces nos tuvimos que ir a vivir a la capital y yo creo que ese fue un momento clave que a mí me impactó muchísimo el tema de la seguridad y de la importancia que tenía Orizaba, porque justamente conecta al camino con la Ciudad de México, ¿no? Entonces para mí Orizaba siempre había estado. Y cuando yo no encuentro que dentro de esos espacios donde estaban las principales cárceles de mujeres no estaba Orizaba, y Orizaba siendo pues una ciudad y villa ya en el siglo XVIII muy consolidada, sobre todo porque ahí se queda el estanco del tabaco, me parecía como muy extraño, ¿no? Y es bien interesante esta capacidad que la historia nos da de poder recorrer los lugares, porque yo cuando no encontraba las fuentes y justamente estaba como Anaximandro en esa crisis que también te da la pandemia, me acuerdo que me puse mis tenis y me fui a correr. Me fui a correr toda la ciudad, yo dije, algo debo de encontrar. Estuve corriendo como 2 días. Y curiosamente en Orizaba, como ya es pueblo mágico, han recuperado los antiguos nombres que tenían las calles, ¿no? Entonces muy cerca del ADO, si algún día van, que es donde llegan los autobuses, yo me detuve afuera de una iglesia y me senté en una banquita y de repente volteo y veo que dice antigua calle de las Recogidas, ¿no? Para mí fue así como de que lo descubrí, ¿no? O sea, como pensar en ese hilo negro que yo decía, es que claro, sí debió existir, a lo mejor los documentos dicen siglo XIX, pero yo tenía como muy claro que justamente estas casas de recogidas, digamos que explotan sus creaciones en el siglo XVIII con las reformas borbónicas, ¿no? Entonces a mí me parecía claro, como este sentido muy regional de pensar que en el espacio sí tiene que haber, ¿no? Entonces recuerdo mucho que lo platiqué con mi asesor y me decía, pues tráeme una propuesta, ve al archivo y lo hacemos, ¿no? Y claro, pensar que el espacio sí juega un lugar muy importante, porque a pesar de que yo pueda estar hablando de la villa de Orizaba, como tenía una jurisdicción con otros pueblos, es decir, podían llevar las causas criminales y judiciales de otros espacios, pues se me mezclaban muchos espacios, ¿no? Pero que al final esa jurisdicción, aunque mezclara otros pueblos, seguía siendo denominada como Orizaba, ¿no? A lo mejor podían hablar del pueblo de Santana, una mujer que, no sé, era bígama y al final iba a este espacio, ¿no? Entonces, eso me parecía muy claro, pero también yo hice uso en cierta medida de la cartografía, porque durante precisamente este momento que le llamamos las reformas borbónicas, Orizaba se vuelve un espacio clave, ¿no? No solamente porque tiene el camino directo a la Ciudad de México, sino porque tiene hacia otros espacios como va a ser Puebla, ¿no? Entonces, el control tanto regional, territorial como humano que se va a dar a través de las cárceles va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque también justamente es algo que yo intento problematizar, aunque no me meto del todo ya en la guerra de independencia, es que justamente las mujeres están participando, ¿no? Entonces cualquier cosa que tenga que ver con transgredir el orden, pues se busca controlar de cierta manera, ¿no? Y las cárceles de recogidas, particularmente en la Intendencia de Veracruz, van a ser fundamentales. Yo no solamente estudié Orizaba, sino que a mí me interesaba verlo también desde un enfoque un poco más amplio, y justamente yo llevaba una lectura que creo que también es fundamental en los estudios de género, que se llama Calibán en la bruja, que es de Silvia Federici, y Silvia Federici me permitió problematizar justamente el trabajo al interior de las cárceles, ¿no? No solo decir, bueno, pues trabajaban, ¿no? Sino, ¿por qué trabajaban, no? Y precisamente, ¿por qué están ayudando
a las sábanas de los hospitales, a atender incluso, eso pasa más en el caso de la Casa de Recogidas del Puerto de Veracruz, atender a los oficiales, a los de la tropa realista, si eso no entraba en su trabajo, ¿no? Y además, ellas no solo debían de pagar, ¿no? Sino sus familiares debían de pagar $1 el día, ¿no? Y si no les alcanzaba, lo que ellas debían de hacer era trabajar extra, ¿no? Entonces, la región siempre, y con las fuentes, se vuelve como un todo, ¿no? Pero que es un todo que siempre se tiene que estar problematizando y entender que al final las regiones las construimos nosotros mismos con las fuentes, ¿no? Entonces, para mí ha sido como una experiencia bien, incluso podría yo decir muy divertida de este oficio que es la historia. Lo creemos, sí, Jackie nos ha dejado testimonio de eso y además ha planteado ya algo que merece una discusión en otro lugar, pero que sin duda podría ser una actividad del premio, que es esta discusión de qué pasa con los autores y cómo se plantan frente a la región y la construyen, o bien también la parte de las articulaciones, porque no es cuestión de aislar esa región, sino como bien vimos en el caso de ella, esa región está en articulación con otras subregiones o mayores, entonces todo este dinamismo, y justo creo que las tesis aquí elegidas tienen esa gran peculiaridad. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Fabián Alberto, en tu propia experiencia? Tú eres oriundo de Yucatán, de la zona misma, ¿cómo llegaste a ese punto? Un poquito esto. Sí, claro. Bueno, yo no soy de la península, soy de Comalcalco, Tabasco. Pero bueno, me fui a estudiar la licenciatura en arqueología en la UADY y pues ya me quedé viviendo por allá, ¿no? Entonces, durante los años posteriores a mi egreso, pues empecé a trabajar para el INAH, y pues la verdad, como de pura casualidad llegué allá por el oriente de Yucatán, ¿no? Pero también recuerdo que mis abuelos en Tabasco hablaban de las montañas que habían antes en Tabasco, ¿no? Y ya luego en los documentos, cuando revisaba yo sobre el oriente de Yucatán, pues también se hablaba mucho de estas montañas, ¿no? Y la importancia de estos espacios, ¿no? Para los indígenas huidos que intentaban evadir el control colonial, ¿no? Entonces, me pareció interesante cómo estas áreas tenían una importancia tremenda para albergar a mucha población maya yucateca huida, pero también la misma documentación hablaba a veces de negros huidos, ¿no? de los esclavos ingleses que andaban pues por ahí cortando palo de tinte en las costas del oriente, ¿no? Entonces, y bueno, en cuanto al espacio, pues vuelvo de nuevo, ¿no? Como arqueólogo, siempre estamos muy familiarizados con estos términos de espacio, de territorio, de paisaje, no es algo que tenemos nosotros muy arraigados, ¿no? en nuestros estudios. Y bueno, uno de los problemas a los que yo me enfrenté fue precisamente que esta zona, por lo mismo que ha sido, y creo que hasta la fecha sigue siendo como muy rebelde, ¿no? Entonces tenemos la rebelión de 1546, donde todos los pueblos de los Cuchcabales del oriente de Yucatán se levantan, ¿no? y matan españoles, matan naborías, inclusive perros y gatos, ¿no? O sea, fue casi un exterminio, ¿no? Entonces, posteriormente, luego con la rebelión de Jacinto Canec, ¿no? También que se da en esa área también. Y luego, más adelante, en 1847, pues la famosísima Guerra de Castas, ¿no? Entonces, eso mismo provocó pues que se perdieran muchos documentos, ¿no? Quizá locales, y entonces muchos de los documentos que pude consultar pues son los que estaban en Mérida, algunos por acá en el AGN y en otros repositorios, ¿no? Pero sí me fue muy difícil, por ejemplo, identificar muchos de los topónimos
que aparecen en los documentos coloniales, pero que hoy día ya tienen otros nombres, ¿no? Porque estas zonas fueron, principalmente durante la guerra de castas, pues fueron arrasadas completamente y la población se tuvo que mover hacia otros puntos, y lo que va a provocar eso es que son 70 años o 80 años de abandono, y la gente que regresa luego a repoblar, pues es gente que quizá no tiene poco o nada que ver con la gente que vivía antes ahí, ¿no? Entonces, pero ellos, como gente que van a reocupar ese espacio, pues van a darle otros nombres a los ranchos, las haciendas, los sitios que ellos van encontrando durante el avance de la repoblación. Y entonces estos nombres pues no casan con lo que dicen las fuentes, ¿no? Pero pues ahí poquito a poquito hemos podido reconstruyendo mucho de ese paisaje histórico, las funciones también de algunos de estos haciendas, obrajes de añil, cosas bien interesantes que hay en esa zona, ¿no? Y bueno, también me vinculé con un proyecto de la Universidad de Pensilvania que están trabajando haciendo arqueología histórica en esa zona. Entonces, pues hemos estado mapeando y conociendo mucho de esta área. ¿No haces cuestiones de georreferencias, estas nuevas metodologías de georreferencias? Bueno, al momento todavía no. Que ya bueno, creo que no sé, ahí lo dejo planteado, no sé si alguien más esté familiarizado, pero este tema de las georreferencias es toda una tecnología interesante para recuperar justo las toponimias y todas estas cosas espaciales. Complejo, yo me asusta todavía verlo, pero entiendo, y sí logran localizar regiones y de manera muy rica, y quizá es algo que también valdría la pena animar para conocimiento más de difusión. Yo lo he visto en ámbitos más especializados, pero puede ser útil y sin duda muy cercano a nuestro premio para quizás sortear las dificultades variadas que se atraviesan en la investigación. En el caso de Anaximandro no sé qué tan lejos vería, ya para cerrar un poco y tal vez dejar unos minutos para preguntas, alguna intervención. ¿Cómo se veían estos espacios desde París, desde lejos? ¿Ayudó esa distancia? ¿Quedó una tesis dialogante quizá con otros espacios? ¿Cómo fue? Muchas gracias. Pues en realidad la cosa es que cuando uno se va para allá, la pregunta es ¿por qué vienes a estudiar a Francia una historia regional de México? Y en realidad es por mi asesor, que es un gran asesor, Clement Thibault, que es una eminencia, estudioso de las guerras en Nueva Granada y Venezuela, del ejército de Bolívar principalmente, y precisamente lo que me permitió Francia y mi tutor fue ver de otras maneras la guerra. O sea, si es una historia regional, es una historia de una guerra de México, pero el diálogo con alguien experto en otras guerras de América Latina, y no solo eso, sino experto en la historia militar en general, permite adquirir otros enfoques que te permiten ver la región desde otras áreas incluso del mundo, desde otras guerras, especialmente desde las guerras de Napoleón, de la Revolución Francesa, por ejemplo, e incluso desde las guerras mundiales. O sea, ver esta guerra en sus dimensiones justas es lo que se logra en este tipo digamos, de miradas desde afuera, desde otro tipo de academia, digamos. Pero en general eso fue lo que permitió precisamente que llegara a este problema, a problematizar el espacio sobre todo. Porque sí, la región, digamos, es claramente abordada en México, pero la cuestión de abordarlo como un problema específico de la guerra es algo a lo que solo se llega dialogando con estas escuelas, con estas otras formas de ver la historia de las guerras, y pues más o menos esa fue mi experiencia. Muchas gracias.
nos viene muy bien esta última intervención en el sentido de que efectivamente tener un premio de historia regional no quiere decir que no haya un diálogo muy, muy rico con todos los horizontes posibles y que sin duda estas tesis premiadas lo entablaron desde sus distintas perspectivas y temas a veces tan circunscritos como el de Daniela, tampoco abunda la bibliografía con quien conversar, entonces seguramente se anima realmente a una consulta que va mucho más allá de la región. Yo creo que hay como 5 o 6 trabajos sobre casas de recogidas nada más de todo México y hay que mirar un poco cómo se, qué se hacía con las mujeres que habían transgredido el orden y qué sé yo. Entonces, sí, en el caso de Anaximandro, quizá el más evidente de haber visto desde otras latitudes los problemas que le interesaban, sin duda propicia una conversación que, bueno, ya vienen ellos para acá, ya vamos nosotros para allá, ya se dan distintas situaciones, pero esta es la riqueza un poco de este premio, que no estás atado a un sitio, sino justo a este diálogo que aquí, y eso no nos lo propusimos, sino quienes nos acompañan aquí de los jurados dirán, efectivamente no nos propusimos dar cuenta de una mirada general, pero los 3 trabajos cubren muy bien el espacio y vemos la riqueza de cada uno y el interés con que llegaron, los azares, las vicisitudes en el proceso de investigación y cómo las resolvieron, como nos comentaba muy bien Fabián. No sé si ustedes tienen presentes los títulos de las investigaciones, porque yo dije todo está en línea y hay que verlo, pero a lo mejor no sabemos. Yo sí les pediría, porque no lo tengo exactamente el título, que al finalizar esto y antes de eso darle la palabra a alguien a ver si en algún minuto quiere añadir un comentario, una pregunta para cerrar esta sesión y después darles los nombres de las 3 tesis y que ustedes puedan irlas buscando, rastreando, sea que se publiquen o sea en línea. Francis Chazen, por favor. Yo sé qué trabajo tan difícil es esto. Es un trabajo a veces uno está solo trabajando ahí en los archivos, buscando los datos y es muy bueno que ya llegan aquí a ser reconocidos, ¿no? Mi pregunta era para Anaximandro. Ahorita un tema importante que se está trabajando, que no se ha trabajado antes, es la mujer en las guerras del siglo XIX, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿qué encontró de las mujeres en su investigación? Pues me parece, ha habido muchos escritos acerca de la mujer en la lucha por la independencia, pero mucho no es cierto, ¿no? Hay mucho mito. Sí, el asunto de mi trabajo es que yo estudio al ejército del rey. Entonces generalmente las mujeres no eran reclutadas en el ejército del rey y están como, en realidad están silenciadas en los documentos militares. Sin embargo, donde sí aparecen las mujeres es en los documentos sobre todo de espionaje de los insurgentes y de la contrainsurgencia. O sea, las mujeres que son un actor que no, o sea, en principio no supone una amenaza, digamos, de fuerza para el ejército del rey, una amenaza, digamos, violenta, sí son una amenaza porque son de las principales informantes de los insurgentes, pero también del ejército del rey. Entonces el papel de la mujer en la guerra, propiamente en la guerra, es fundamental en ese sentido. También en los documentos de espionaje se pueden encontrar muchos relatos de su participación en las filas de insurgentes, perdón. Esta participación, sin embargo, también no es en el ámbito militar, principalmente hay una que otra que sí, pero fundamentalmente son las encargadas de abastecer a la tropa, de hacer los uniformes, de hacer la comida, de mantener los pueblos rebeldes. Ese es el papel de la mujer, sobre todo mientras los hombres están guerreando, están ahí en los cerros persiguiendo al enemigo. Pero lo cierto es que para hacer un trabajo así se necesita primero entrar mucho a esta documentación de espionaje, que es donde aparecen principalmente,
documentación sobre espías y comenzar a elaborar una especie de perfil social del rol de la mujer en la guerra, que es algo que no está todavía bien hecho, que se puede hacer por lo menos desde los archivos que yo conozco, que son los archivos militares. Y además de eso hay otros casos también de algunas mujeres que he encontrado, sobre todo últimamente, que he estado trabajando precisamente la región de Córdoba y Orizaba. Hay algunas mujeres que se vuelven, por ejemplo, asesinas de las tropas del rey que están en Córdoba, o hay mujeres igual que salen a informar a los insurgentes, hay mujeres que están en los cuarteles insurgentes con sus esposos, y más o menos eso es lo que yo puedo ver. Generalmente es un poco invisible precisamente porque son documentos de los militares, o sea, documentos de hombres, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, de señores que van y matan gente. Bueno, suena feo, pero así era. Muchas gracias, Anaximandro, y no dije que la doctora Francis Chasten es nuestra homenajeada del día de hoy y premio Atanasio Sarabia como investigadora y que es pionera en el temas de género, más de historia regional en lo particular en Oaxaca, y pues es un gusto que te haga esta pregunta y deje un tema más abierto para los muchos caminos que lleva el premio y quizá los caminos que debe alentar a futuro para ahondar en estos asuntos. Me parece que había una pregunta más por ahí, no sé si tenemos ocasión todavía de dar la palabra a alguien más. Quería saber un poco como de ustedes, el ser humano, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? O sea, a mí me gusta cuando yo leo algo, saber sobre esa persona que está escribiendo, un poquito, ¿no? ¿Qué te va a impulsar este premio ahora que ganaste? ¿Con qué te estás viendo? O sea, ¿qué te va a ayudar? Eso me gustaría saber un poco de ustedes tres. Buenísima pregunta y con eso vamos a cerrar. Y si cuando intervengan en el orden habitual, son tan amables de decir el título completo de su tesis para que se la pueda localizar, por favor. Se llama Transgredir, Corregir y Castigar, Justicia, Delitos y Espacios de Encierro Femeninos en Orizaba. Yo soy estudiante del doctorado en Historia, estoy en el Colegio de México, me gusta mucho bailar, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho ahorita que estoy en la Ciudad de México visitar los museos. Creo que sí soy muy ñoña porque me gusta mucho la historia. A pesar de que tenemos esta idea de que estamos muy metidos en el archivo, no soy muy fan de estar tiempo ahí. Creo que soy un poco más digital, me gusta tomar fotos y procesarlas en mi casa. Hago mucho ejercicio, me gusta mucho correr, es algo que yo disfruto bastante. Me gusta mucho probar nuevas comidas. Y actualmente estoy tomando clases de yoga, lo que me ayuda mucho también en los procesos de investigación, ¿no? Como ir un poco más lenta, más calmada y disfrutar todo esto. Entonces, eso sería. Gracias, Daniela. Bueno, en mi caso, ay, perdón. Mi tesis se llama Del Cuchcabal Cochoa a la subdelegación de los beneficios altos, pueblos, territorio y frontera en el oriente de Yucatán, 1527 a 1812. Y bueno, como ya dije, soy arqueólogo, soy consultor académico del Museo Penn y trabajo también para el INAH. Y bueno, ¿qué más? Sigo trabajando con este proyecto de arqueología histórica de la Universidad de Pensilvania en un pueblito que se llama Tijosuco. Y ¿qué más? No sé. Pues bueno, vivo en Mérida desde hace 17 años y creo que es todo. Muchas gracias, muy bien. Sí, mi tesis se titula El poder del espacio
La construcción de la contrainsurgencia en la Guerra Civil de Nueva España, 1810 a 1821, a través del Ejército del Sur y la División del Rumbo de Acapulco. Está un poco largo. Y en realidad ahora me parece que está disponible como en la base de tesis de tesis.fr de Francia. Por ahí creo que está disponible. No sé si se puede acceder como público en general o si necesitas una dirección especial para acceder a esta base de datos, pero ahí se encuentra. Si no, va a salir pronto en libro y es el mismo título exactamente. Y pues ya a mí personalmente me gusta mucho leer novelas, sobre todo novelas, digamos policíacas, novelas sobre la guerra. Me gusta especialmente la novela soviética de la guerra, me parecen buenas. No todas, algunas son muy, no sé, se veía que tenían línea de Stalin en alguna medida, pero otras son muy buenas. Me gusta eso. Ahora estoy haciendo un postdoctorado en la UNAM bajo la dirección del doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, y mi investigación es, ya hice un año de postdoctorado, estudié, hice un par de artículos. Uno de ellos es sobre la región precisamente de Córdoba-Orizaba, sobre los realistas, que son estos milicianos que se formaron durante la guerra. Es una especie de estudio del perfil social, de cómo se forman estos realistas, cuáles son sus intereses, etc. Y después hice otro artículo que es precisamente sobre el problema del espacio en la guerra como un elemento fundamental para la formación del Estado en Nueva España. Digamos, entre Nueva España, la destrucción y la formación del Estado entre Nueva España y el México independiente. De ellos el primero ya fue aceptado, va a salir en 2027 en Estudios de Historia Novohispana de la UNAM. El otro está en revisión. Y actualmente hago una investigación sobre los expedicionarios españoles que vinieron a combatir a México, que atravesaron el mar para combatir aquí en México. Quiero estudiar de qué manera su experiencia en las guerras de Napoleón se refleja aquí y qué experiencias se llevan de aquí para seguir guerreando después en España una vez que regresan después del golpe de Agustín de Iturbide. Y bueno, esa es mi presentación. Gracias. Pues muy bien, muchas felicidades a los premiados, muchas gracias por esta conversación y pues les animamos a que lo sigan. Como ven, ya están haciendo futuro, ya salieron de sus temas y están en lo que sigue, y bueno, la invitación es que así continúen, son un referente ya, y muchas gracias por su presencia y buenas tardes. Creo que seguimos para la siguiente mesa. Felicidades, muy merecidos reconocimientos.